Queridos amigos, estimados hermanos, les saludo con la preciosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el gran yo soy, Él es el alfa y la omega, Él es el todopoderoso, Él es el principio, Él es el fin, Él es, el que era, el que ha de venir. La preciosa palabra del Señor nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios vino a esta tierra, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero gracias a Dios que nosotros le conocemos y sabemos que Él, nuestro Dios Jesucristo, reina por los siglos de los siglos y Él está sentado en su trono. Él oye la oración de aquellos que le buscan, Él responde con poder y gloria. Así es que vamos a deleitarnos hoy en la lectura, en el aprendizaje de la palabra del Señor, y vamos a hablar hoy de tres razones importantes por las cuales nosotros debemos anunciar el Evangelio de la paz. Recuerde, 3 razones importantes por las cuales nosotros debemos anunciar el Evangelio de la paz. El Evangelio ha llegado a nuestra vida. ¡Qué bendición! Somos nuevas criaturas y tenemos un gran futuro en el reino de los cielos. Vamos a morar para siempre con nuestro Señor Jesús. Bien, amados hermanos, antes de dar inicio a esta enseñanza, a este aprendizaje, les saludo, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados. Gracias. Hermano Benjamín, le envío un abrazo, hermano. Hermana Emma, hermana Lorena, Dios la bendiga. Mi esposa, Dios la bendiga. Y a cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos. Y gracias por estar conectados ya desde este momento. Les voy a suplicar que nos unamos en oración y le pidamos al Señor nos dé el entendimiento para comprender bien las Escrituras. Señor Jesús, gracias por amarnos, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú nos has dado para que a través de ella te conozcamos más y aprendamos a amarte más cada día, Señor. Sobre todo aprendamos a ser obedientes, Padre, a esta bendita palabra, la cual tú día con día, Señor, nos haces escudriñar para conocer tu perfecta voluntad. De antemano, Señor, te damos gracias porque yo sé que hoy trabajarás en el corazón de cada uno, sellando tu palabra en nuestra vida y dándonos la fortaleza, Señor, para cumplir con todo lo que está escrito. Te damos gracias, amado Jesús, porque tú siempre oyes nuestra oración y nuestras peticiones son contestadas, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio o continuación a la lección número 34 de esta serie que le he titulado Estudio de la Biblia para principiantes. Ya llevamos 34 lecciones y seguramente los que han seguido estas lecciones ya han avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, el Señor nos llamó con propósitos grandes. Y entre esos propósitos está el usar nuestra vida para predicar el Evangelio. Recuerde que el Señor llamó a 12 discípulos. Los preparó, los capacitó para que ellos fueran a anunciar el Evangelio. Y así también a nosotros, el Señor nos da el tiempo, nos llama en el momento que Él considera que ya llegó nuestro tiempo para presentarnos delante de Él, conocer su bendita palabra, conocer su voluntad, pero a la misma vez también Él nos da la orden de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, hoy voy a hablar de 3 razones importantes, 3 razones de las más importantes por las cuales nosotros tenemos que anunciar el Evangelio de la paz. Cuando a usted le hablaron del Evangelio,
Posiblemente usted está atravesando por una crisis, ya sea económica, ya sea de salud, X. Y el Evangelio llegó a usted por una persona que Dios usó para darle a conocer que había esperanza en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis por la cual usted estaba atravesando. El Señor llegó porque Él es compasivo y le envió a alguien, como daba testimonio ayer su servidor, acerca de cómo llegó el Evangelio a mi vida. Los milagros que el Señor hizo en mi persona, los milagros que el Señor hizo en mi hija, la mayor, Karina, y en mi esposa, son milagros muy, muy claros. Cuando la ciencia médica decía ya no hay nada que hacer por usted, o por su hija, o por mi esposa en un momento dado, se va a diálisis y el Señor la sana de sus riñones. Oiga, qué bendición. Se me olvidaba un testimonio también muy grande, un testimonio hermoso. Una vez venía manejando de una ciudad aquí en California que se llama Turlock. Venía manejando y mientras venía manejando me acordaba de mi hija Reina, que ya tenía algunos años de casada y no podía salir embarazada. Y en ese trayecto en que iba manejando, empecé a orar por ella y a rogarle a mi Señor Jesucristo que escuchara mi oración y le permitiera que mi hija saliera embarazada. Y mire la respuesta de mi gran Dios, de mi Señor Jesucristo. Mi hija salió embarazada. Ahora, por la gracia de Dios, ya tiene dos niños, una niña y un niño. Qué bendición tan grande. ¿Cómo dudar yo del poder de Dios? Y sabe que todo esto viene de aquellas jovencitas que un día llegaron a mi puerta, tocaron y me hicieron la invitación para conocer al Señor Jesucristo. El Señor envió a estas jóvenes y estas jóvenes dispusieron su corazón para ir a hacerme la invitación. ¿Y cuál ha sido el resultado del trabajo de aquellas jovencitas que llegaron ahí? Que ahora el Señor me ha permitido también estar en el ministerio, ser pastor, de haber a través de todos estos 35 años, casi 36 años, haberle hablado ya a mucha gente por todos lados. En México hicimos campañas, fuimos a diferentes lugares. He visto familias cómo son transformadas por el poder de Dios. Y les repito, todo esto porque Dios llamó a aquellas jovencitas, las santificó, las apartó para Él. Y cuando el Señor tuvo a bien, las usó para llevarme a mí el Evangelio de la paz. Entonces, hablando de esas 3 razones importantes por las cuales nosotros debemos anunciar el Evangelio, la primera razón que le presento hoy, la primera razón importante por la cual debemos anunciar el Evangelio es por obediencia al mandato del Señor Jesucristo. Por obediencia, porque necesitamos ser obedientes a lo que el Señor ha mandado. Y esto no es complicado, hermanos. Aquellas jovencitas tal vez no tenían conocimientos teológicos avanzados, no tenían doctorados, no conocían de homilética, tal vez no conocían hermenéutica, pero ellas sintieron en su corazón obedecer a Dios y llevar el Evangelio a este servidor. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, mi vida ha estado bendecida. Y alabo a Cristo por ello. Entonces, primera razón importante por la cual nosotros debemos anunciar el Evangelio es por obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo.
En Marcos 16:15 nos dice claramente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Si el Señor lo dijo, nosotros tenemos que obedecer. Entonces, primera razón importante por la cual nosotros debemos anunciar el evangelio es por obediencia a lo que nuestro Señor nos está enviando. Ahora, hay un precio a pagar a veces por anunciar el evangelio, hermanos. Muchas veces vamos a ser objeto de burla de parte de la gente. O si no, nos van a ignorar. No nos van a hacer caso. Pero en medio de todo eso va a haber por lo menos una persona. Si tal vez de 100 que les hablemos o les invitemos a conocer el evangelio, posiblemente una persona, de 100 tal vez una persona puede escuchar. Pero esa persona, una sola, puede ganar tal vez 200, 300 o como Pablo, como Pedro, en su primer sermón, 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? Dice, que se bautizaron. Imagínense, Pedro era un hombre del vulgo y sin letras. O sea, era una persona vulgar y era una persona analfabeta. Piensa bien las características que tenía Pedro, ¿no? Pero para nosotros era un hombre a simple vista, si lo hubiéramos conocido, y de acuerdo a lo que dice la palabra, era un hombre del vulgo, era un hombre vulgar y era un hombre sin letras. Lo podemos también llamar ignorante. Así lo describe la palabra de Dios. Sin embargo, en su primer sermón, ganó 3,000 almas. ¿Quién lo había capacitado para ello? El Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo lo llamó a usted, el Señor mismo lo va a usar a la manera de Él para que a través de usted muchas almas vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos 16 en adelante, nos dice lo siguiente. La palabra del Señor dice así: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Qué bonito es servir al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Predicar el evangelio, anunciar el evangelio, le va a traer muchas lágrimas. En ocasiones usted va a llorar. Le va a traer pruebas. Dice, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Va a haber gente que lo va a acechar. A veces su misma familia lo va a menospreciar. ¿Ya te volviste loco? ¿Ya te hiciste fanático? ¿Ya te lavaron el coco? ¿Qué te hicieron? ¿De cuál fumaste? Se van a querer burlar de usted. Pablo había vivido esa acechanza de parte de los judíos y por eso él había llorado mucho. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. A Pablo le importaba más que la gente conociera
el Evangelio de la paz, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que las tribulaciones, que las lágrimas, que los sufrimientos por los cuales Él iba a atravesar. Cuando nosotros somos llamados por el Señor para anunciar el Evangelio de la paz, debemos esforzarnos por cumplir, ya que esta es muestra de obediencia para con nuestro Señor. Él señorea sobre nuestras vidas, nosotros somos sus siervos, sus esclavos, estamos para servirle a Él. Por eso debemos anunciar el Evangelio de la paz, por obediencia al Señor. Y dice Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero él con convicción dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. De ninguna cosa de lo que me va a suceder, yo hago caso. Esto no me desalienta, esto no me debilita, esto no me desanima para nada. Ni estimo ya mi vida como algo precioso para mí. Lo que quiero es terminar mi carrera. Oiga, qué convicción había en el apóstol Pablo. Qué bonito es cuando nos encontramos con gente que ama el Evangelio, que ama la palabra de Dios, que ama al Señor Jesucristo, que obedece a Cristo Jesús y lleva las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de la paz. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, decía él. Quería acabar su carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira qué hermoso, cómo el mismo Señor había llamado, el mismo Señor Jesucristo había llamado a este hombre, a Pablo, antes Saulo de Tarso. Se le aparece y el Señor dice, le voy a enseñar a este hombre cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. El Evangelio no siempre es dulzura, también tiene sus momentos amargos, duros, difíciles. Si usted ha leído el libro de los Hechos y acerca de la vida del apóstol Pablo, dice que hubo un tiempo en que lo encerraron en la cárcel juntamente con Silas. Y a medianoche, después de haberlos azotado a ellos, a Pablo y a Silas, a medianoche, allí en esa cárcel, oscura, fría, ellos estaban cantándole al Señor. Estaban cantándole a Dios en aquella oscuridad, en aquella prisión, después de ser azotados. ¡Ja! ¿Quién de nosotros aguantaría eso en este tiempo, hermano? Por eso el Evangelio ahorita está siendo blasfemado por gente que no comprende, porque nosotros mismos, con cualquier cosita que nos hagan en la congregación, ya estamos que nos salimos, ya estamos enojados, ya andamos de berrinchudos. Estos hombres de Dios sufrieron, lloraron por causa del Evangelio, pero fueron obedientes para ir y predicar que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Y mire lo que dice a continuación. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Cuando usted anuncia el Evangelio, usted lo hace por obediencia al Señor. Porque ama al Señor y le obedece. Y comparte con alguien más el Evangelio. Y cuando usted comparte el Evangelio, ahorita vamos a ver esto a continuación, usted, una vez que le predica a esa gente, ya sea a sus vecinos, ya sea a sus familiares, ya sea a sus compañeros de trabajo, ya sea a una persona en la calle, cuando usted les está predicando la palabra del Señor, usted le está anunciando a aquella persona que hay perdón de pecados, hay salvación para su alma, ya no hay condenación. Usted les anuncia, pero ya no depende de usted si ellos se convierten o no.
Depende de la persona si quiere recibir el evangelio, si quiere alcanzar la salvación, no solamente para esa persona a quien le predica, sino para su misma familia. Qué hermoso es llevar el evangelio de la paz. Entonces, el apóstol Pablo dijo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he cesado, no he parado de predicarles el evangelio. Porque no he rehuido, dice, de anunciarles todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Pablo, a pesar de las lágrimas, del sufrimiento, de todo lo que había atravesado, él dice: no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. ¡Qué bendición! Dice: porque yo sé que después de mi partida, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo había trabajado arduamente, había dado su mejor esfuerzo para enseñarles el evangelio, para predicarles el evangelio. Y él les dice: yo protesto en este día que no he rehuido a enseñarles, no he andado de perezoso, no he andado jugando con la gracia de Dios. Yo les he anunciado, les he enseñado el evangelio. Por tanto, yo quedo limpio de la sangre de todos ustedes. Cuando nosotros anunciamos el evangelio de la paz, hay bendición en esa familia que escucha, en aquellos que reciben ese evangelio, en aquellos que son bautizados y empiezan una nueva vida. Son liberados de la esclavitud de corrupción que el mundo les presenta día con día. Entonces, primera razón importante por la cual debemos anunciar el evangelio es por obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Qué hermoso. Vámonos con la segunda razón importante por la cual nosotros debemos anunciar el evangelio. Sepa que el evangelio, aunque le va a traer pruebas, le va a traer dificultades, por obediencia a nuestro Señor, tenemos que anunciarlo, predicarlo. Segunda razón importante, entonces, por la cual debemos anunciar el evangelio, es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así está escrito. Y se los voy a leer. Romanos 1:16. Romanos 1:16. El apóstol Pablo, hablando de él precisamente, en Romanos capítulo 1, versículo 16, él decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De modo que cuando usted lleva el evangelio a alguien, usted está llevando el mismo poder de Dios. La misma autoridad de Dios va sobre usted para que aquella persona, cuando recibe el evangelio también en su corazón, sienta el mismo poder de Dios, sienta la misma convicción que usted está sintiendo cuando le está predicando. ¿Qué dice la Escritura? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al judío y al gentil. Ahora bien, segunda razón importante entonces por la cual debemos anunciar el evangelio es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mire lo que nos dice en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto es lo que trae el llevar el evangelio, el ser obediente. Primera razón importante por la cual usted debe predicar, anunciar el evangelio, es por obediencia al mandato del Señor. Y el Señor no lo va a mandar a la guerra así nada más por mandarlo. El Señor le va a dar poder, le va a dar autoridad. ¿Se acuerda que lo que dice la Escritura en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor ahora ya no nos deja ir solos a anunciar el Evangelio, sino que ahora el poder de Dios está obrando en nuestra vida, el Espíritu Santo. No se preocupen, dice, por lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros, porque el Espíritu pondrá palabras en nosotros que nadie podrá resistir ni contradecir. ¿Por qué? Porque son palabras de autoridad, palabras de poder de parte del Señor. Entonces, ¿qué dice aquí en Lucas capítulo 9, versículo 1? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Cuando usted lleva el Evangelio a las personas, usted lleva poder y lleva autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para atacar, para echar fuera esos demonios que están atando a la gente. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Para que los mismos demonios estén en oposición a lo que usted les está enseñando. Pero usted tiene el poder, usted tiene la autoridad de parte de Dios para echar fuera esos demonios y aquellas personas sean libres y puedan después, igual que uno, alabar a Dios, adorar a Dios como Él es digno de toda adoración. Por eso los demonios le tienen temor, le tienen pavor al nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. Él nos ha dado ese poder, esa autoridad. Y los envió a predicar, dice, el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Porque hay mucha gente enferma ahorita. Déjenme decirles algo. Y esto nosotros lo podemos comprobar por la Escritura. Porque nos ha hecho falta a nosotros, pastores, ministros, evangelistas, misioneros, hermanos que ya se han convertido a Cristo, que están bautizados, que han recibido el poder de parte de Dios, la autoridad de parte de Dios, pero no se está usando. Los dones del Espíritu están ahí todos apagados. Por eso el apóstol Pablo dijo: aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Qué está pasando con la iglesia? Ahorita es cuando más debemos levantarnos. Y como dice la Escritura, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Señor nos está llamando para ir y anunciar su evangelio y sanar a los enfermos. Echar fuera demonios. Les voy a leer. Bueno, déjenme terminar esta lectura. Del 1 al 6 dije. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Nosotros debemos entender también que el Señor Jesucristo, y así nos lo dice la palabra, Él es inmutable. Su poder no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, el mismo poder que le fue dado a los discípulos es el mismo poder que en este tiempo actúa en nosotros. O debe actuar en nosotros. Si usted tiene alguna duda, déjeme decirle esto. Mire, y estas señales, dice Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Seguirán a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Usted cree en el Evangelio? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Él está diciendo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe por qué los enfermos no sanan? Porque vamos más pensando en que a lo mejor no pasa nada y se van a burlar de mí. Usted vaya y ore por el enfermo y Dios va a cumplir su palabra. Dios lo va a respaldar a usted, pero necesita ir con fe, con convicción.
Y si el Señor no le permite que sane ahí, posiblemente el Señor conoce el corazón de usted. Se va a vanagloriar. Oré y sanó el enfermo. Pero fue porque yo oré, porque puse mis manos. No, usted no tiene, humanamente usted no tiene ningún poder. El poder lo ha recibido de parte de Dios. La autoridad la tiene, pero de parte de Dios. El mismo Señor le dijo a un hombre, dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba. Pero ya está el poder en usted. Vaya y predique el evangelio, anúnciele el evangelio a alguien más y verá cómo el Señor se encarga de respaldarlo a usted. Padre mío, se me acaba el tiempo muy rápido. No voy a terminar con las 3 razones importantes. Bien, y estas señales, acuérdese, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Así está escrito. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, segunda razón importante por la cual nosotros debemos anunciar el evangelio es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. Cuando usted llega a una casa para dar un estudio, para visitar a alguien, para anunciarles el evangelio, usted no está solo. La presencia de Dios está con usted. El Espíritu Santo está con usted. Y el Espíritu Santo es, dice la Escritura, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder obrando a través de usted. Entonces, déle libertad a que el Espíritu obre y limpie ese hogar donde usted va a visitar. Y el Evangelio de la paz entre ahí. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. No voy a leer otras escrituras que tenía para entrar a la tercera razón importante por la cual nosotros debemos anunciar el reino de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí. ¿Qué quiso decir? Pobre de mí si no anuncio el evangelio. Pobre de mí si no llevo el evangelio de la paz a alguien más. Tercera razón importante entonces por la cual nosotros debemos anunciar el evangelio, porque hay de nosotros si no lo anunciamos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Pero el apóstol Pablo se había convertido ya en una necesidad del predicar por donde quiera que ir. Y él dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí, pobre de mí, si no anuncio el evangelio. Ay de usted si no anunciar el evangelio. Ay de mí, pobre de mí, si no anuncio el evangelio. Y quiero que veamos algo importante de lo que sucedía con los profetas en el Antiguo Testamento. Y en Ezequiel capítulo 3, lo estoy buscando un poquito rápido porque el tiempo ya se me fue, se me acabó. Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 19. Ezequiel 16 al 19, lo voy a leer. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues, tú la palabra de mi boca, decía el Señor, y los amonestarás de mi parte. Cuando usted sale a anunciar el evangelio, no sale a anunciar para amonestar a la gente de parte de usted, sino de parte del Señor. Anunciarles el evangelio no de parte de usted, sino en obediencia al Señor. Primera razón por la cual usted debe predicar el evangelio y debe anunciar el evangelio, por obediencia al Rey. Segunda razón por la cual usted debe anunciar el evangelio es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Tercera razón por la cual usted debe anunciar el evangelio es porque ay de usted si no lo anunciare, ay de mí si no anunciare el evangelio. Y el Señor dice así: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, no le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿Se da cuenta? Si usted dice, bueno, quisiera ir, pero a lo mejor me tratan mal, a lo mejor me ignoran, a lo mejor me corren. No importa que lo traten mal, no importa que lo corran, no importa que lo maldigan. Usted va a llevar la palabra de Dios a ellos. Y si ellos lo rechazan, un día sabrán que Dios tuvo misericordia de ellos y quiso traerlos de ese mal camino al buen camino, de la condenación a la salvación. Pero ya no es cosa de usted, porque usted ya hizo su parte. Si usted lo amonesta, no pasa nada. Dice la Escritura, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, por no haber ido y anunciarle. Pero mire la diferencia. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, habrás librado el compromiso de haberles hablado. El evangelio es hermoso, el evangelio es vida, el evangelio es paz, pero también el evangelio trae responsabilidades. El evangelio también trae compromisos con Dios. Llevar el evangelio a aquella persona que tal vez hoy sea el último día que vive sobre esta tierra, si usted no lo hace sabiendo que Dios le puso en el corazón que anunciara el evangelio a aquella persona morirá en su pecado, morirá en su maldad. Pero su sangre el Señor la va a demandar de usted, por cuanto endureció su corazón y no le fue a hablar. Entonces, por eso dice la Escritura, ay de mí si no anunciare el evangelio. Te repito las 3 razones importantes por las cuales debemos nosotros anunciar el evangelio de la paz. Razón número 1, primera razón, es por obediencia. ¿Por qué vamos a anunciar el evangelio de la paz? Por obediencia a lo que el Señor Jesucristo ha dicho, ha ordenado. Segunda razón por la cual nosotros debemos obedecer, más bien anunciar el evangelio de la paz. Segunda razón es porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tercera razón importante por la cual nosotros debemos anunciar el evangelio es porque ay de nosotros si no lo anunciamos. Ay de nosotros. El Señor nos va a demandar la sangre de aquellos a los cuales pudimos llevarles el evangelio y por negligentes no lo hicimos. Hermanos, tomemos esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y seamos obedientes a la palabra de Dios. Llevemos el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque hay de nosotros si no lo hacemos. Si el Señor nos concede, mañana continuamos con el tema anunciando el evangelio de la paz. Su amigo y servidor Raimundo Rojas. Dios los bendiga grandemente, hermanos, a cada uno de ustedes. Y los hermanos que han pedido oración, con mucho gusto vamos a orar por sus necesidades. Ya en unos minutos más empezamos la oración aquí en el templo y vamos a estar orando por estas peticiones. Hermanos, Dios los bendiga ricamente. Su amigo y servidor Raimundo Rojas, desde aquí, desde Modesto, California. Mañana nos oímos nuevamente. Dios los bendiga.